Gracias, muy buenos días por acompañarnos en esta conferencia de prensa del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Les invitamos para que se mantengan en línea. Dentro de pocos minutos vamos a iniciar formalmente con la presentación de los resultados de este informe. Agradecemos mucho su compañía, manténgase en línea, ya casi regresamos. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos de parte de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Es un gusto que nos acompañen hoy con esta transmisión en vivo de presentación de resultados del más reciente informe del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Periódicamente, este programa adscrito a la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional hace una evaluación y un diagnóstico de los diferentes temas sociales, políticos, económicos, en fin, coyunturales que afectan de manera directa e indirecta a todos los costarricenses. Para la presentación hoy de estos resultados nos acompaña el máster Carlos Carranza Villalobos, a quien tenemos el gusto de presentar en esta conferencia de prensa y a quien damos la palabra para la presentación de los resultados. Muy buenos días, don Carlos. Muy buenos días a todas y todos y los que nos escuchan y nos ven, a la orden de ustedes. Como tal, tendría que decir antes del título, nosotros no trabajamos con encuestas. Somos análisis cualitativo, que no significa lo mismo que análisis cuantitativo. Por lo tanto, sobre encuestas, sondeos, no es nuestro estudio, es documental de memorias, de informes, de posiciones tomadas por diferentes actores y, por supuesto, el apoyo que hay en la parte de lo que hay en la Asamblea Legislativa y otros lugares y en algunas veces en entes especializados. El tema de la conferencia de hoy, para entrar en directo, la hemos titulado los colegas, las compañeras y compañeros, crisis de gestión y proceso electoral entre el conflicto y la inseguridad. Diríamos que Costa Rica tiene una crisis de gestión que se nota en la institucionalidad pública, que da como elemento de que haya diferencias sustanciales entre el gobierno, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Elecciones, también con la Contraloría y otros órganos como tales, pero sobre todo de que a veces no hay una política clara de parte del gobierno en ciertas líneas fundamentales. A la par de eso, estamos en un proceso electoral. El proceso electoral evidentemente ya se inició porque los partidos, independientemente de, ya abrieron los juegos políticos. Todavía falta definir papeletas, pero los juegos políticos están abiertos. Una es la parte normativa que establece el Tribunal Supremo de Elecciones y la otra la parte real, con la prohibición también de que algunas autoridades hablen. Y en esa parte también estamos entre el conflicto y el tema de la inseguridad, que no la podemos minimizar, sino que es un tema que nunca en la historia de Costa Rica había tenido la relevancia como esta. Nosotros no habíamos tenido cifras como el resto de Centroamérica, pero ahora sí las alcanzamos. Hecha esta aseveración global,
vamos a tratar lo siguiente. El índice se ve muy largo, pero trataremos de abreviarlo por darse el tiempo. Primero, el estilo del gobierno 2025, que ya lo tocamos en el informe de mayo, pero seguimos trabajándolo porque es un estilo muy especial, muy sui generis. El segundo, las relaciones entre Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo. Tercero, la relación del Tribunal Supremo de Elecciones. Y cuarto, que es un tema de dos vías. Yo lo hago diferenciado, pero por el tiempo lo pusimos derechos humanos y soberanía alimentaria. El hecho que Costa Rica haya recibido gente proveniente de Estados Unidos cambia el ritmo de lo que ha sido Costa Rica históricamente, de lo que ha hecho desde 1850 hasta ahora, que siempre tuvo claro dos cosas: refugiado y el asilo político, que ha sido una norma del derecho internacional que ha usado Costa Rica. Vamos a hablar también de la política hacendaria, de la política de educación, de la política ambiental, de un tema pocas veces tocado, pero hay que tocar los distinguidos comunicadores, que es competitividad e innovación. Si el país quiere avanzar, no se discute el tema de fondo. El modelo socioeconómico tiene que ser modificado por las condiciones del entorno, pero también porque requiere que el país tenga competitividad. Y con esto no lo estamos refiriendo a la ley 4.3 o los 4 días y 3 de descanso. Nos referimos que hay que crear la estructura para que Costa Rica, así como en los 90 comenzó un cambio modelo que llega hasta el 2023, hoy día tenemos que pensar en un nuevo modelo socioeconómico. El tema de género y derechos humanos, tocado desde su perspectiva, sociedad civil y tejido social, comercio exterior y alianzas internacionales, y el tema de seguridad pública. Más que el tema de seguridad pública, es el tema de la estructura que tenemos en esa materia como tal. El estilo de gobierno 2025. En primer lugar, el discurso ha sido coherente en una cosa, no solo este año, sino en los 3 años del presidente Chávez Robles, que es un discurso que busca erosionar los contrapesos de la democracia. Es un factor prevaleciente. Yo he visto al presidente Parente solo 2 veces reconocer a los diputados aciertos, para que ustedes vean la dureza que ha habido, los controles que ejerce sobre su administración, las instituciones, sea en materia de política económica, constitucional, y diría de derechos humanos, diría de política exterior. Y lo más interesante, el segundo elemento que podemos ver, es que el discurso del presidente es de una narrativa de discurso para mediatizar las cosas. Él saca una idea que no es la central para darle énfasis a esa cuestión. Es decir, es un discurso para refutar, pero a la vez negar a quien lo interpela, a quien lo enfrenta. Verbigracia, cuando el presidente de la Asamblea iba a ser nombrado como tal, en mayo fue muy claro ese tipo de cosas, y lo ha dicho de otras cosas igual. Y además, en cierto momento, enfrentando el Estado de Derecho costarricense, la Fiscalía, la Contraloría y el Poder Judicial, entre otros. Solo señalemos, no es el primer presidente que ha sido indagado. Otra cosa es el fuero, que es otra cosa aparte, pero evidentemente hasta en la Casa Presidencial, en el periodo de Alvarado y en otros, cuando no había todavía sala constitucional, fueron allanadas las oficinas. Esto es una práctica jurídica normal. ¿Qué es lo que ha hecho muchas veces? Críticas mediatizadas a los diputados, a personas, y con una cosa, es el presidente que más vetos ha usado, aunque en los últimos días los tiene calmado en relación con los vetos. Si vemos el estilo, es un estilo de discurso confrontativo, de discurso que no responde a las críticas y a la vez no tiene un discurso para enunciar situaciones. A veces hace análisis ahistórico. Véase ustedes cuando habla de Estado profundo. Yo podría tomar esa definición en diferentes formas, pero ahí está refiriéndose a unas redes supuestamente que hay en el mismo Estado. Pero evidentemente el Estado profundo sería para mí otra cosa. Sería si el Estado logra resolver las acciones públicas. El concepto que está en la politología norteamericana de Polix Public, que evidentemente no está claro cuando el presidente hace sus análisis. El hacer un discurso
interesante, que no puede estar uno de acuerdo en la comisión y luego salir a la calle y hacer otro discurso en menos de 2 minutos o 3, en un juego interesante en esa parte correspondiente. Y hay que reconocer que con la Asamblea hay una situación que hizo más problemática la situación. Fue el caso de Steven Brunner. Sin ser jurista, pero tener alta experiencia en derecho político, les diría que cuando alguien renuncia, renuncia. El hecho de ponerlo a votación fue un error, evidentemente, del presidente de la Asamblea, pero también la forma que luego usaron eso para la crítica mordaz de ciertos temas. El segundo es el retiro del fuero de inmunidad al presidente. Todo presidente le pueden retirar el fuero. Y a diputados. Yo recuerdo, siendo niño, no voy a decir nombres, ver que en el año 68 le retiraron el fuero a diputados. Así que no digan que es un tema que no, el fuero es un tema. Ahora, lo que hay que ver, si la carga es la adecuada o no, y ojalá la comisión haga un buen balance a la hora de presentar su informe. No estamos diciendo que el presidente es culpable, no. Simplemente que es un proceso judicial que se puede iniciar. Y paradójicamente, un tema que el gobierno ha sido bajo es en relación con la política del gobierno de Estados Unidos en cuanto a aranceles. Es un tema en que no hemos visto nada. Cuando el presidente dijo que 10% no era nada, bueno, puede ser que sea bajo, pero en relación del modelo de exportación de costos que tiene Costa Rica, un 10, un 15, ahora un 18, eso dice mucho de que sí nos vemos afectados en ese cambio. Y no plantear alternativas de comercio, porque Costa Rica tiene que buscar más mercados, tiene que buscar nuevas aperturas. Y a la vez, la interpretación que hace el discurso del presidente Trump sobre la violencia en San José, hemos entrado en 2 mapas muy complejos, en el mapa de violencia y en el mapa de la brecha social en América Latina. Antes nos organizábamos por estar cerca de Uruguay y ahora estamos alejados. Somos un país que la concentración del ingreso es más duro y más fuerte. Y con un elemento, el gobierno no ha definido rutas en el modelo socioeconómico. Es cierto que el próximo año vamos a tener crecimiento económico, pero no nos asegura desarrollo. El país tiene que pensar como país que tiene que cambiar el modelo de exportaciones hacia nuevos mercados. Hay que repensar una serie de obras que ahora vamos a ver y hay que pensar también en cómo formamos en mejor nivel a la gente. Si no tenemos el talento humano, no podemos pensar en ser un país de más desarrollo. Y el otro enfrentamiento es con el Tribunal Supremo de Elecciones. Uno ve cuando aparece en Canal 13 la que dice Mordaza. Eso se ha hecho siempre. Los cánones de Costa Rica, desde los años 66, que recuerdo yo, siendo un niño de 10 o 11 años, siempre se suspendía. Lo que es más, había un acto formal donde el presidente entregaba el poder al Tribunal Supremo de Elecciones. Pero no solamente eso, sino que los presidentes de todo tipo evitaron hablar de cuestión electoral. Hasta gente tan fuerte de carácter como era don José Figueres Ferrer, o Rodrigo Carazo Odio, o otros que hubieron. Es decir, es un tema que entra en cuestionamiento, porque hay electorales, perdonen, hay un elemento importante. El tribunal tiene que lograr equilibrios en materia electoral. Pensar que rompamos con eso es volver a la discusión del año 44 entre Teodoro Picado y León Cortés. Los tribunales tienen que ser totalmente independientes y con su propia versión y visión correspondiente. El otro tema es derechos humanos y soberanía alimentaria. El primero de ellos es que Costa Rica está sumido en una política de alta dependencia de la política exterior estadounidense. Costa Rica ha respetado siempre a Estados Unidos como un aliado, como un país amigo, pero siempre ha señalado las diferencias que tienen en ciertos temas. Se pueden poner casos, lo que hizo Oscar Arias cuando el plan de paz, o cuando en el año 2000, se logró comenzar la campaña para llevar a secretario de la OEA a Miguel Ángel Rodríguez. Y en otros momentos se ha señalado posiciones, como pasar la embajada de Jerusalén, que es un tema político, a Tel Aviv.
pero también el hecho de haber recibido refugiados sin un derecho adecuado, eso nos pone en los órganos internacionales con una cuestión, si no roja, amarilla. No se toca materia de derechos humanos, salvo la que acaba de hacer la Cancillería hace una semana, quiero aclarar. Pero no ha habido, durante este gobierno, el tema de derechos humanos no ha sido un tema fundamental. Y por otra parte, hablamos de la parte alimentaria porque no existe una política para el sector agropecuario. Los paperos, los arroceros, los tomateros y otros actores se han quejado de las políticas duras que se les ha impuesto y además con un grave problema, que hay concentración casi oligopólica de la venta de ciertos productos, lo cual hace más complejo. Y no solamente es el tema, no es solamente fertilizantes, se requiere una política agropecuaria y una política agraria para tener mejores condiciones para nuestros productores. La ruta del arroz no fue lo que se esperaba, más bien lo contrario. Y el arroz no baja de precio en el nivel esperado. Son 3 años. Entonces no hay una política agropecuaria, ni ve uno declaraciones congruentes del ministro de Agricultura en ese campo. Política hacendaria. Aquí quisiera hacer una diferencia. Sí ha habido un esfuerzo del Ministerio de Hacienda por controlar el gasto, lo cual hay que hacerlo en un gobierno. El tener una política fiscal es importante, pero sí se ha dado cosas como el proyecto Hacienda Digital, que tiene tropiezos. Hay ausencia de documentos claves, falta de seguimiento y planes incompletos, ilimitado su impacto real. Vean que en Hacienda hay 2 áreas que hay que algún día buscar establecer una mayor unificación. Me refiero a la relación entre política tributaria, lo que es tributación directa y todos los organismos, y la política aduanera. Un país moderno debería tener esa articulación hace muchos años. Y el problema no es de ese solo gobierno, ha sido un problema de los últimos 25 años claramente. La parte también es un avance del 33% según el Banco Mundial, pero falta confianza en la modernización fiscal. No estamos haciendo la modernización fiscal. Vea que estamos discutiendo cosas como el SIMPE, cuando habría que tener sistemas de indicadores de simulación para saber cuáles empresas, qué personas son las que están haciendo las operaciones. Y no pensar, como se pensó un momento, bajar cierto tipo de cosas. Y la parte dura, el Estado deja de percibir más de 2 billones por exoneraciones legales. Es un tema muy grave porque muchas de ellas son regresivas. El costo de la política tributaria, no de este gobierno, también el de Alvarado, para que crean que no hablamos solo de un gobierno. La reforma tributaria que se hizo no fue la adecuada, pero también este gobierno, que ya tiene 3 años, no ha hecho para hacer cambios en política tributaria. De hecho, si ustedes ven las cifras para el otro año, se va a pagar el déficit, pero quedan cuentas pendientes muy grandes del Estado. Y para fortalecer infraestructura y educación, con el presupuesto que tenemos el próximo año no alcanza. Sin dejar el otro que es importante, que es innovación, que a veces no lo tocamos porque no nos interesa. Esos 3 componentes más otros dicen mucho de que no tenemos un Estado moderno en la parte de política tributaria. Sí logró el ministro Cogui reducir, pero no supo la otra parte, que a la par de eso se requiere desarrollo. Que la educación debe ser un factor fundamental, que la infraestructura hay que ponerle más recursos. Opongo no darle 2.000 millones de colones a Incofer para que haga el tren hasta Paraíso. Los que no han ido les recomiendo que vayan y vean el lugar cómo está. ¿Eso qué dice? Que hay en la política hacendaria no es una política clara, precisa y bien llevada. Hay que revisar el peso del Estado, pero también de la recaudación. Es decir, hay que mejorar esa parte y los privilegios tributarios. Todos deberíamos cotizar con un pago, porque hay una diferencia entre zonas económicas, las cuales estoy de acuerdo, y el resto, pero sí haber un pago mínimo de parte de todos los actores económicos correspondientes. Y la morosidad tributaria supera los 589.000 millones de colones. Y vuelvo a decir, no hay planes estratégicos. ¿Por qué? Porque se piensa en una hacienda de ingresos y egresos, no una hacienda pública con una arquitectura financiera que responda a la época. Y aquí no estoy diciendo ninguna idea radical sociológica, estoy basándome en las recomendaciones del Fondo Monetario y el Banco Mundial
en esa área. Hace falta evitar eso. Es igual que la morosidad de la caja. Algún día el país, si quiere tener adecuados niveles, tendrá que cambiar esos modelos y tendrá que pensar. Y la otra parte es que cuando se aprobó el FES, lo puso ligado a la aprobación de eurobonos. Con los eurobonos uno tiene que estar de acuerdo. Si usted me preguntaran, distinguidos comunicadores, si hay que endeudarse, sí, pero en la parte estratégica, en infraestructura, en salud, educación, apoyo al sector productivo y al sector social, pero no ligar una cosa a la otra. Porque un préstamo de esos era necesario. No tenemos el ingreso suficiente para actuar. Y tenemos que ver si el otro año no crecemos tan alto y el siguiente, los ingresos estatales serán menores. ¿Por qué? Porque una decisión de política pública no se queda solo en el momento, sino que tiene un impacto a 4, 5 o 10 años. Y ese factor hay que tomarlo muy claramente en cuenta. Las pocas decisiones que se toman, si se hacen, no tienen toda la coherencia correspondiente, es primordial. Aquí hago una crítica al exministro Cogui. Bueno, decía que había que mejorar en educación, cuando ahora el Estado de la Nación dice, tenemos los jóvenes que pareciera que fueran de 4º grado. Uno lo sabe porque lo recibe en la universidad y en otras partes. Hay que pensar en darle a la educación toda la tecnología para que esté ligado al humanismo, pero también al modelo económico que les lleve a nuevos niveles de desarrollo del país. La otra parte es la reducción de los gastos desde el Ministerio de Hacienda para programas de primaria y secundaria. Eso es muy grave, porque muchas niñas y niñas lo único que pueden esperar es la ayuda económica con un elemento fundamental. Hay familias que no pueden mantener los hijos en la escuela, ni pueden pagarlos a la alimentación. Y eso se tiene que dar desde la parte educativa. ¿Cuál fue el cambio en América Latina en los 80, a final de los 80 y 90? Que se buscó ayudar a la gente de menos ingresos en educación. Tenemos que sacar del rezago y deuda que hay en esa área. Con un elemento, si no se mejora la educación con ingresos, la deuda es mayor para muchos importantes sectores. Y aquí no estoy hablando, distinguidos comunicadores, comunicadoras, de la educación universitaria. Estoy tocando solo la primaria y la secundaria. Y con una visión de contención. La contención es importante, pero también la otra parte que no se hace, la falencia de que no hay una visión estratégica del desarrollo. Y no es un discurso por decirlo, es que el país no tiene líneas hacia dónde va en esa parte. Solo hago un comentario personal, esperemos que en la campaña política se discuta ese tema. La política de educación, muy duro decirlo, el segundo curso lectivo, la segunda parte del curso lectivo, estuvo marcado por el rezago educativo, reconocido por el MEP, con más de 1 millón de estudiantes regresando a clases con brechas acumuladas, brecha de falta de aulas, brecha de becas, brechas hasta de transporte. Y con otra parte, no todas las escuelas tienen la tecnología adecuada, no todas las escuelas tienen los equipos de cómputo adecuados, y si hay, solo hay una sala pequeña correspondiente en relación con eso. Y la otra parte, persisten graves desigualdades en infraestructura. El nivel de las escuelas que ustedes han ido, se podrán ver que las escuelas no tienen lo mínimo, muchas escuelas. Y otras no se le puede poner ni un cable más porque se hace un cortocircuito. Y esto especialmente en zonas rurales y urbanas, que agravan las brechas educativas. Costa Rica tiene que tomar acciones para romper con las brechas educativas correspondientes, para hacer lo que corresponde en esa materia. Las brechas educativas se convierten en un tema fundamental. Si queremos bajar la violencia y la criminalidad, hay que darle más oportunidades a las niñas y niños de Costa Rica. Y el MEP presentó una nueva ruta de recuperación. Creo que fue muy tardío, porque a este gobierno, cuando presentó la brecha, le quedan 10 meses. La brecha había que haberla presentado en los primeros 5 o 6 meses. No hubo nunca ruta estratégica. Reconozco que el nuevo ministro ha hecho esfuerzos importantes, pero evidentemente algunos de los elementos de rezago van a seguir. Solo pongo un caso, la gente que deserta, muy poca vuelve a la educación.
los que hemos estado haciendo estudios demuestra eso. Esos son los efectos invisibles, que es muy importante. Se logró negociar el FES por primera vez en mucho tiempo en forma... Sí, hubo debates con los estudiantes, lo cual es parte de una democracia, pero sí se llegó a un acuerdo en ese elemento. Y la otra parte es que la negociación sí limita a las universidades. Y aquí quisiera hacer un comentario importante. Es falaz decir que no hay estudiantes pobres en las universidades públicas. Está hablando un académico que ha trabajado en la sede de Turrialba, ha dado clases algunas veces en sedes regionales, doy aquí y doy en las ciencias económicas, y yo tengo estudiantes pobres, no como dijo alguien que no había estudiantes pobres. Esta universidad y otras hacen un esfuerzo, como también podría señalar a la UNED en los programas indígenas para tratar de incorporar ciertas poblaciones. Pero el tema no está ahí, el tema está en otra cosa. Para tener educación de primer nivel tenemos que tener investigación de primer nivel. Si ustedes ven las cifras de la OCDE dice que tenemos que aumentar la investigación para poder hacer. Tenemos mares muy grandes, tenemos muchas cosas que hacer y evidentemente se requieren más recursos. Solo pongo, ojalá que a UCICOR y la red sismológica le den más recursos todavía, porque el país es un país con grandes fracturas también en lo ambiental y en la naturaleza. Y así en otros campos, en la microtrónica, poner ciertos equipos cuesta mucho dinero. Y a veces lo que logramos no es lo suficiente. No estoy quejándome que se puede pedir demasiado, pero sí poner rubros hacia la investigación y hacia la extensión como elementos importantes de la educación. La otra parte tendrá que discutirle las universidades como tal. Y ya lo dijimos, la falta de inversión en infraestructura, esto es una falencia que no se va a resolver. Tendremos en marzo del otro año, febrero del otro año, ese problema más grave. Porque entre más días pasan, más escuelas se deterioran. Y si le agregamos a eso que hay personas que llegan a provocar violencia buscando jóvenes, eso es todavía más complejo en la parte educativa. Y el rezago se mantiene. Esto es muy importante. Tenemos ya 3 generaciones de niños. Yo diría que hay que agregar una cuarta que va a haber, la que va del 2019 al momento actual. Porque el 2019 es un corte para Costa Rica en la educación. Cambian los modelos, patrones y no teníamos todos los elementos para adaptarnos a esas situaciones correspondientes. La política ambiental, bueno, ahí va a ser muy duro. Costa Rica desde los 90 y más atrás, desde el gobierno de Daniel Oduber y Carazo, ya comenzaba a darse políticas ambientales. Pero en los 90 comenzamos a fortalecer la política ambiental y esto ha bajado como elemento importante. ¿Por qué? Porque se dan permisos, se hace un desamparo a la institucionalidad y vamos hacia una crisis ambiental. Todo lo que pueden desaparecer, ciertas zonas que son fundamentales, es muy duro. Que reservas como las de Agandoca, Manzanillo, como la que está en la playa de Panamá y otras pueden verse afectadas fuertemente. El hecho de cortar árboles es muy duro, pero además no se reponen en muchos casos. Los lugares quedan destruidos. Y hemos visto de parte del ministro Tatenbach poca claridad cuando ha ido a la Asamblea Legislativa a dar explicaciones. Y viene el otro factor, competitividad e innovación. Decía al comienzo de esta conferencia que Costa Rica tiene que elevar la competitividad y no va por la ley 4.3. Solo pensemos qué hemos hecho para mejorar la cultura empresarial, qué hemos hecho por mejorar las horas para que la gente pueda ir a un lugar determinado o pueda ir a un lugar de X. La competitividad también significa que se establezcan redes digitales de primer orden, que tengamos en toda parte alta velocidad. Con bajas velocidades no pueden las empresas y mucho menos los niños. Y la otra parte, la parte de la innovación, que es un campo que tenemos que darle más elementos. Un país que ha hecho software, hardware, que ha hecho economía de servicios, tiene que pensar en innovación y con nuevas condiciones correspondientes. Tenemos que tener un país con mayores capacidades en esta nueva época y con capacidades de inteligencia en diferentes formas. Y dentro de eso se encuentran 2 cosas. Uno, la innovación no se hace todo lo efectivo que puede ser. La innovación que hace el país no es la adecuada.
Están haciendo grandes empresas y pequeñas cosas de innovación, pero tenemos que mejorar. Si uno ve cómo era Corea del Sur hace 60 o 70 años y cómo es hoy, o si vemos China, alguien me dice el tamaño de gente, pero no, la innovación debe ser una tarea importante, que el estudiante aprenda a crear, que la gente aprenda a diseñar, que la gente aprenda a graficar, que tenga un mundo más abierto, que su mapa conceptual y su mapa mental sea otro. Eso no se está haciendo. Y hay que cerrar brechas digitales. Una cosa es estar en la ciudad, en la parte urbana, y otro en lo rural. Los que han ido a trabajar al rural saben que a veces para poner una computadora hay que ver con qué teléfono o dónde nos paramos para ver dónde nos entra señal para poder hacerlo. Hay lugares donde todavía la brecha digital es muy grande. Necesitamos que se fortalezca esa área y hace falta mayor impulso a la innovación. Hay que pensar en políticas de innovación como los grandes países, como los países que han hecho, y no son países que eran ricos. Puse el Corea del Sur. Corea del Sur estaba más bajo en 1950 que Costa Rica y ha pasado la curva hacia adelante. Tenemos que fortalecer la competitividad de la innovación. Y no es por más horas de trabajo. La inteligencia es usar nuevos sistemas de inteligencia, que podamos usar la robótica y otras formas, y que los que se incorporen puedan manejar los nuevos aparatos. Pensar que solo en un área hay que hacer no es el tema. Es en las áreas que son de inteligencia para el mundo de las 5R. No estoy hablando de la 4R porque ya está, sino la 5R, que es lo que se está dando en estos momentos. Y a la par de eso, hace falta una visión estratégica, donde se cierre esa brecha digital, pero también se fortalezca todo el sistema STEAM y otras formas correspondientes. Hago una analogía para descansar un momento. Hasta en la música, hoy día usamos cosas digitales para poder hacer cosas y poner pistas hasta de canto entre diferente gente de diferente época. Y viene género y derechos humanos. Ha tenido una alta discusión, sin embargo, la política de derechos de género tiene un elemento. No ha habido una política adecuada de género de parte del gobierno. No ha habido una definición clara y la que ocupó el ministerio evidentemente tiene ese elemento fundamental. Es una política de género más restrictiva en lo público y con mucha improvisación en género. Y en derechos humanos, no digo más, pero sí digo una cosa, hay que retomar nuestras posturas en derechos humanos, en derechos democráticos y en otras cuestiones. Y pasamos a la sociedad civil y tejido social. Aquí quisiera decir dos cosas. La sociedad civil no es una sola. Costa Rica es un país tremendamente heterogéneo. No es cierto el principio que somos igualiticos. Formalmente sí, en la realidad hay diferencias. Y hay que pensar en grupos que hay que tomar en cuenta, nos guste, no nos guste. Queremos imponer un estilo de vida que ya no existe. Y el tejido social ha entrado en un gran conflicto. Está en discusión el tema de la igualdad. Es un tema sin acabar que Costa Rica tiene, con un elemento que quisiera recalcar. Hay una fragmentación muy amplia en el país. Esto de la violencia no es un tema solo de muertos, es el tema de fragmentación de un país que se está quebrando. Y la fragmentación no va posiblemente por lo político, va por lo social, porque el haber tantos muertos, tantas situaciones de homicidios y femicidios, eso dice mucho de Costa Rica. Y los efectos no solamente va a ser a individuos, sino va a ser al conjunto de la sociedad. Esta parte del tejido social es muy importante. Y estamos en este nivel, en una posible crisis de exigencia, de que no respondemos, ciudadana porque está totalmente dividida, de presiones internacionales y de fiscalización. El país no tiene solo un frente. Tenemos que darnos cuenta que hay que buscar nuevas formas de trabajar como sociedad. El tejido social, ya lo dije, está en tensión, pero agrego un hecho muy importante. Hay creciente violencia. La violencia sigue, porque vemos los muertos, pero no estamos viendo cuánta gente está amenazada, cuánta está perseguida. Si no veamos los préstamos gota a gota, no solo la cuestión del narco, sino las presiones de todo tipo que se dan en Costa Rica. Y también
tendrá repercusiones en valores. La vida no es un valor fundamental para una parte de la población costarricense, cuando antes era un valor preciado para los costarricenses. Hay que buscar respuestas a estas decisiones. Hay que buscar que el gobierno actual y el siguiente piense en el tejido social. Una sociedad invertebrada nos lleva al desarrollo. Una sociedad dividida nos lleva al desarrollo. Una sociedad que logre pensar en valores, en sistemas, en metas y objetivos, se lleva a valores y crear cohesión social. Y aquí entramos a comercio exterior y alianzas internacionales. Costa Rica tiene que pensar en un nuevo modelo de exportaciones, porque el modelo actual no es el adecuado ni tiene todos los elementos fundamentales. Veamos cómo nos ha afectado el caso Intel, es la segunda vez, y no hemos tomado las medidas para buscar otro tipo de alternativas. Pero también tenemos que pensar que el mercado norteamericano es importante, pero no es el único. El mundo se ha dividido, no en términos solo geopolíticos y geomilitares, sino en la diversidad de mercados que pueden haber hoy día. Y evidentemente la política arancelaria del presidente Trump ha sido muy dura para Costa Rica. Y hay que pensar la apertura hacia el mercado asiático. Y ahí señalo, Costa Rica tiene que pensar en puertos. Los puertos que tenemos no responden a los requerimientos actuales. Si ustedes van a Caldera y ven los días que un barco tiene que estar en tránsito, eso dice que la competitividad y los costos vienen por ahí. Cuando no tenemos dos o tres puertos en el Pacífico. Si ustedes ven la política de Chile, ven la política de Perú, aunque con modelos diferentes, dos gobiernos diferentes, en competitividad están haciendo muy grande. O desde Brasil, que están construyendo nuevas vías para llegar a Perú y exportar. ¿Dónde estamos nosotros? Evidentemente en Centroamérica tampoco hay políticas, pero nos interesa Costa Rica. Hay que mejorar aeropuertos. Nosotros tenemos que ampliar la capacidad de los aeropuertos existentes, más el de Liberia, pero pensar si el tercero o cuarto aeropuerto no hacen falta. Y vean que no estoy hablando de países desarrollados. Busquen ustedes el modelo de República Dominicana para que vean los cambios que han habido. Y en materia ferrocarrilera, seguimos con una discusión de si el tren urbano, cuando necesitamos tren de carga a los puertos, cuando necesitamos un modelo más interactivo para poder manejar esta parte de comercio exterior. Y tenemos que hacer, que no se está haciendo, una coordinación entre la Cancillería más adecuada y COMEX para hacer esa política. No se pueden hacer como actos separados. En seguridad pública, ya lo dijimos, la violencia estructural es un factor fundamental. Y hay una cosa básica, con los recursos que tiene mi seguridad pública, el otro año no va a poder levantar una serie de cosas. Se requieren más policías, se requiere más tecnología, etcétera. Y no hay un plan de fortalecimiento integral. No podemos esperar que la violencia se baje si por un lado tenemos las decisiones del Poder Ejecutivo y por otro las del Judicial, pero además de eso, que el Poder del Ejecutivo muchas veces no toma en cuenta al Poder Judicial. El discurso del presidente dividiendo y fraccionando en una guerra de violencia es muy importante evitarla. Se requiere tener salidas de estrategias integrales, guardando la diferencia jurídica, pero sí coordinando más fuertemente. Necesitamos tener mejores equipos, mejores lugares para todo lo que es. Se está pensando en una cárcel, pero ¿dónde estamos la gente que está en la calle? ¿Con qué herramientas le estamos dando? ¿Con qué tecnología? Se ha avanzado, pero no al paso que se requiere. Y se quiere una respuesta fuerte al tema de inseguridad como elemento fundamental. Y conclusiones, rápidamente, porque sé que el tiempo apremia. Costa Rica enfrenta una coyuntura compleja en el 2025, y diría 2026. No es fácil, es en el plano económico, es en el plano político, es en el plano social y también de vida. Hay fragilidad institucional, intenciones políticas marcan el rumbo, no hay acuerdos suficientes entre diferentes cosas. La seguridad, la educación y el ambiente son grandes desafíos, y agrego dos que no están ahí: infraestructura y competitividad e innovación, que son temas que hay que fortalecerlos. Si uno ve la capacidad de la India, que es un país cierto con muchos habitantes, pero un país que le puso recursos a todo lo que era innovación, ¿cuánto le estamos pidiendo nosotros? Y la otra parte,
hay que recuperar la democracia. La democracia es un mal sistema, pero el mejor que existe, como decía Churchill. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que recuperar esa confianza. No podemos hacia modelos autoritarios. Y se hace necesario tomar acuerdos creativos, transparentes, los acuerdos no son malos, es saberlo hacer, transparentes, de cara directa a la sociedad, que permita superar los rasgos duros. Con esto termino, solo digo una cosa personal, ha sido un placer por 25 años haber estado en este tipo de programa de coyuntura. Esta ya es mi jubilación, y doy una broma, no me voy con ninguna pensión de lujo y he cotizado por 50 años. Y creo que cualquier trabajador del sector privado y público, sea patrono o sea trabajador, requiere tener seguridad social y pagarla adecuadamente. Y 17 como empresario. Muchas gracias. Bien, damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes plegarnos a este merecido reconocimiento a don Carlos Carranza. Nos decía fuera de cámaras que en realidad son 48 años de vida universitaria. Así que, don Carlos, agradecerle por ser propulsor del debate público, de la opinión pública y de traer a colación siempre estos temas que son tan importantes y tan fundamentales para las universidades públicas, para la sociedad en general. Y usted ha sido un abanderado, un adalid de todas estas luchas y todas estas cruzadas en favor de la democracia y la opinión pública. De parte de la Oficina de Comunicación, don Carlos, estoy seguro que los compañeros del programa Análisis de Coyuntura, de la Escuela de Sociología y de toda la Universidad Nacional, muchas gracias, don Carlos. Con mucho gusto. Y muy merecida jubilación, sin duda Gracias. alguna. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa, Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Les invitamos para que se mantengan, como siempre, atentos a la información que desde Una Comunica les llevamos a todos ustedes sobre el acontecer nacional y universitario. Muchas gracias por acompañarnos. Tengan un feliz jueves.